Rap presenta Washington Square Park. Washington Square Park es un parque público de 9,75 acres, 39.500 metros cuadrados, en el barrio de Greenwich Village del Bajo Manhattan en la ciudad de Nueva York. Uno de los parques públicos más conocidos de la ciudad de Nueva York, es un ícono así como un lugar de encuentro y un centro para la actividad cultural. Es operado por el Departamento de Parques y Recreaciones de la ciudad de Nueva York. Ubicado al pie de la Quinta Avenida, el parque limita con Washington Square North, conocido como Waverly Place, al este y al oeste del parque. Washington Square East, conocido como University Place, al norte del parque. Washington Square South, conocido como West 4th Street, al este y oeste del parque. Y Washington Square West, conocido como McDougal Street, al norte y al sur del parque. ¿Cómo llegar al Washington Square Park? Podemos arribar al parque mediante el metro de Nueva York tomando el tren 1 y caminamos desde el Christopher Street Station hasta el parque, o en los trenes 2 y 3 realizando una parada en la 14 Avenida y nos dirigimos hasta el parque cruzando la Universidad de New York. El tren 6 desde Astor P o el A, C, E, B, D, F y M quedándonos en Fort Wax Square y el R y W quedándonos en 8 Street Station. Caminamos unas cuantas cuadras, nos encontraremos con el parque. En la descripción del video estarán las coordenadas de Google Maps para que con un clic puedas dirigirte y llegar hasta el lugar. Si bien el parque contiene muchos macizos de flores y árboles, una pequeña parte del parque es usada para plantar debido al pavimento. Las dos características destacadas son el Washington Square Arch y una gran fuente. Incluye áreas de juego para niños, árboles y jardines, senderos para pasear, un área de ajedrez y Scrabble, bancos del parque, mesas de picnic, estatuas conmemorativas y 2 pistas para perros. Aquellos conmemorados por el estatua y monumento incluyen a George Washington, el patriota, y el soldado italiano Giuseppe Garibaldi, comandante de las fuerzas insurrectas en la lucha por la unificación de Italia, y Alexander Lyman Hollis, un talentoso ingeniero que ayudó a iniciar la industria siderúrgica estadounidense después de la invención del proceso Bessemer para la producción masiva de acero. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York opera cámaras de seguridad en el parque y New York Park tiene un oficial de seguridad. El área tiene una tasa de criminalidad baja en la gran ciudad más segura de los Estados Unidos. El parque una vez estuvo dividida por un estrecho valle pantanoso a través del cual corría Mineta Creek o Brook. A principios del siglo XVII, un pueblo nativo americano conocido como Zapocanican o Campo de Tabaco estaba cerca. Una leyenda en muchas guías turísticas dice que el olmo grande en la esquina noroeste del parque Hatman Air era el viejo árbol colgante. Sin embargo, la investigación indica que el árbol estaba en el lado del antiguo arroyo Mineta, que era el jardín trasero de una casa privada. Existen registros de solo un ahorcamiento público en el campo de Alfarero. 2 testigos presenciales del ahorcamiento registrado difirieron sobre la ubicación de la hora. Uno dijo que se había colocado en un lugar donde estaba la fuente antes del rediseño del parque en el 2007.
Otros colocaron la horca más cerca de donde está ahora el arco. Sin embargo, el cementerio se cerró en 1825. Hasta el día de hoy, los restos de más de 20.000 cuerpos descansan bajo Washington Square. Las excavaciones han encontrado lápidas debajo del parque que datan de 1799. En 1826, la ciudad compró el terreno al oeste de Minetta Creek. La plaza se trazó y niveló y se convirtió en el Washington Military Parade Ground. Los terrenos de desfiles militares eran espacios públicos especificados por la ciudad donde se entrenarían las compañías de milicias voluntarias responsables de la defensa de la nación. Las calles que rodean la plaza se convirtieron en una de las zonas residenciales más deseables de la ciudad en la década de 1830. La hilera protegida de casas de estilos renacentista griego en el lado norte del parque permanece de esa época. En 1849 y 1850, el patio de armas se transformó en el primer parque del lugar. Se agregaron más caminos y se construyó una nueva cerca a su alrededor. En 1871 quedó bajo el control del recién formado Departamento de Parques de la ciudad de Nueva York y fue rediseñado nuevamente, con caminos secundarios curvos en lugares de rectos. En 1889, para celebrar el centenario de la toma de posesión de George Washington como presidente de los Estados Unidos, se erigió un gran arco conmemorativo de yeso y madera sobre la Quinta Avenida al norte del parque. El arco temporal de yeso y madera fue tan popular que en 1892 se erigió un arco permanente de mármol Tuckahoe diseñado por el arquitecto neoyorquino Stanford White de 77 pies 23 metros y modelado según el Arco de Triunfo, construido en París en 1806. Durante las excavaciones de la parte oriental del arco se descubrieron restos humanos, un ataúd y una lápida fechada en 1803 a 3 metros por debajo del nivel del suelo. La primera fuente al arco se completó en 1852 y se reemplazó en 1872. En 1851 se describió como que tenía una cuenca circular muy grande con un chorro central y varios chorros laterales. Una historia sobre la finalización de la fuente aparecía en la primera edición del New York Daily Times, que eventualmente se convertiría en el New York Times. La estatua de Giuseppe Garibaldi se inauguró en 1888. En 1918 se agregaron 2 estatuas de George Washington en el lado norte. En 1934, Robert Morse renovó la fuente para que también sirviera como piscina para niños. En 1952, Morse finalizó los planes para extender la Quinta Avenida a través del parque. Tenía la intención de impulsarlo eventualmente a través del vecindario al sur del parque, como parte de un proyecto de renovación urbana. Los residentes del área, incluida Eleanor Roosevelt, se opusieron a los planes. La urbanista Jane Jacobs se convirtió en activista y se le atribuye haber detenido el Plan Moses y cerrar Washington Square Park a todo el tráfico de automóviles. Pero Jacobs, en su libro The Dead and Life of Great American City, elogió a otro defensor local en la lucha contra el tráfico del parque. Shelley Hayek y el Comité del Parque Washington Square abogaron por eliminar las carreteras existentes, es decir, cerrar el parque a todo el tráfico de automóviles, pero al mismo tiempo no ensanchar las carreteras perimetrales. En resumen, propusieron cerrar una calzada sin compensarlo. Desde aproximadamente el final de la Segunda Guerra Mundial, los cantantes populares se habían congregado en las cálidas tardes de los domingos en la fuente en el centro del parque. La tensión y los conflictos comenzaron a desarrollarse entre el elemento bohemio y los residentes de clase trabajadora que quedaban en el vecindario.
el gobierno de la ciudad comenzó a mostrar una creciente hostilidad hacia el uso de las instalaciones públicas por parte del público y en 1947 comenzó a exigir permiso antes de que se pudieran realizar representaciones públicas en cualquier parque de la ciudad. En diciembre del 2007, New York City Park comenzó la construcción de un proyecto para rediseñar y restaurar Washington Square Park, que en ese momento se proyectaba con un costo de $16 millones. Los cambios en el parque incluyeron mover la fuente fuera del centro para mejorar su alineación visual con el arco cuando se ve desde arriba, reemplazar la cerca perimetral con una cerca más alta y aplanar y encoger la plaza central, el parque políticamente disputado. El plan también requería talar decenas de árboles maduros e instalar columnas de agua ornamentales en la fuente. Un espectro de opositores habían acusado al alcalde de privatizar el parque y del uso del parque de ingeniería social, como parte de una red más amplia de esquemas de especulación que amenazan a las comunidades y la arquitectura cercana de South Village y East Village. En julio de 2020, el césped del noroeste se reabrió después de una restauración de un año que incluyó césped y césped nuevo para los más de 39,000 pies cuadrados de espacios verdes. Finalmente, para el proyecto de $170,000 fue proporcionado por Dalio Philanthropies de Ray Dalio. Washington Square ha sido durante mucho tiempo un centro de política y cultura en la ciudad de Nueva York. La primera organización vecinal establecida en la ciudad de Nueva York se creó en apoyo del parque. Durante más de 100 años, la asociación Washington Square ha estado ayudando a apoyar y mejorar el parque y el vecindario circundante. La presencia de artistas callejeros ha sido una de las características definitorias de Washington Square Park. Durante muchos años, las personas que visitan el parque se han mezclado con los músicos callejeros, artistas, intérpretes o ejecutantes músicos y poetas. Algunas tradiciones navideñas en el parque se remontan a 1924. Cada diciembre, el parque alberga una ceremonia anual de encendido de árboles, así como un canto de Nochebuena con villancico y muchísima música festiva. Además, el Festival de Música de Washington Square, que comenzó en 1953, ha traído conciertos de música de cámara a los visitantes del parque todos los veranos. No olvides que viajar con Wood Travel es más divertido y nuestro compromiso contigo es que aprendas y conozcas los lugares turísticos más importantes en cada video. El compromiso que te pedimos con nosotros son las 5 Cs. Comenta, comparte, crea, convive y certifica. Comenta, danos tu opinión, idea o aporte en los comentarios debajo de cada video. Comparte, ayúdanos a que más personas conozcan estos lugares. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Crea, utiliza lo aprendido para crear unas nuevas vacaciones. Convive. Disfruta de la pasión de los viajes y el compartir con otras personas en cada uno de tus giras en armonía con la naturaleza y el entorno donde te encuentras. Certifica. Asegúrate que todo lo que investigues para tu próximo viaje sea verdadero. Por eso creamos estos videos para ti. Hasta un próximo video de Wood Travel.